Paso, estoy pensando en inglés y hablando en español, entonces tengo que switch. Vamos a hacer un repaso en dónde estamos con el proceso que iniciamos hace más de un año, pero que realmente construye sobre un trabajo que viene desde el gobierno, dos gobiernos anteriores. El segundo gobierno de Juan Manuel Santos continuó en el gobierno del presidente Iván Duque y nosotros lo continuamos en el gobierno de Gustavo Petro, pero decidimos darle una dimensión mayor y empezar a institucionalizar las lecciones aprendidas. Entiendo que cuando Visión Amazonía, gracias al compromiso del gobierno de Noruega, Alemania, el Reino Unido, además en apoyo al proceso de paz de Colombia, inició, fue todo un proceso de entender la región y profundizar cómo sería un plan integral de la Amazonía que generara mejores condiciones de vida de la población, pero al mismo tiempo lograra frenar la deforestación, que después del proceso de paz y con la salida de las FARC del territorio, entraron otros actores y se disparó en el año 2017 las tasas de deforestación, precisamente en procesos de acaparación de tierras. Esta es la deforestación acumulada de Colombia entre el 2001 y 2022. Como ven, ha sido una tendencia al alza permanente en todo el país. Se han identificado, gracias precisamente al sistema de monitoreo de bosques y carbono, que ya puede medir alertas tempranas de deforestación y que nos ayudan a ver continuamente hacia dónde va la tendencia de deforestación. 28 núcleos de deforestación persistentes en Colombia, de los cuales 22 núcleos están en la Amazonía colombiana, en norte de la Amazonía colombiana. Por eso una primera decisión fue enfocarse en este gobierno, en esos 22 núcleos y trabajar sobre la visión de constituir esos 22 núcleos de deforestación, recuperarlos para convertirlos en 22 núcleos de la economía forestal y de la biodiversidad de la mano con las comunidades. Aquí están las causas principales de la deforestación en Colombia, tiene que ver con acaparamiento de tierras, ganadería, extensión de la frontera agrícola, también cultivos ilícitos y expansión de la frontera agrícola. Estas son las metas que quedaron en el plan de desarrollo. Sin embargo, son metas que nos parece debemos aumentar su ambición. Estamos realmente trabajando por una disminución sostenida en este gobierno de 40% de la deforestación para poder mantener el compromiso de deforestación cero al año 2030. En el plan de desarrollo por muchas circunstancias quedó 20% y esta es una meta que no se alcanza una vez, sino que se debe sostener durante los 4 años de gobierno. En el primer año de gobierno logramos una reducción del 29% a nivel nacional y de 34% en la Amazonía colombiana. Hay un programa de incentivos, pero digamos es un proceso de trabajo constante. El objetivo principal yo lo resumiría en lograr contener la deforestación, pero generando una economía de restauración ecológica y de la biodiversidad de la mano de las comunidades. Y eso tiene varios elementos, incluye derechos territoriales, que es tal vez el elemento más importante de estabilización, un programa de una economía diferente de trabajo con el bosque y no en contra del bosque, y generar una economía va a requerir una multiplicidad de inversiones del gobierno nacional, incluido el programa de movilidad intermodal sostenible de la Amazonía para generar una capacidad de movilización de productos. Es una lucha además por la paz total, porque precisamente son territorios en donde nos estamos disputando el gobierno colombiano la soberanía con múltiples actores de la economía ilícita que están tratando de dominar los territorios. Allí, por lo tanto, el plan de contención de la deforestación tiene 5 pilares que definimos en este gobierno. El primero es acuerdos sociales, esto es un pacto social territorial, ahí se cambió de una visión militar y de judicialización de los campesinos y los actores sociales en territorio a una alianza que genere la garantía de derechos y el salto a eso. Y ellos han sido parte desde el día 1 en la construcción de este programa.
Se ha hecho un cambio también de una lógica de la cooperación y de la intervención del gobierno que diseñaba en escritorio los programas y hemos pasado a una lógica de traer el conocimiento técnico a asambleas populares con la ciudadanía, con los campesinos, para empezar a desarrollar conjuntamente ese pacto social y diseñar los programas de la mano de ellos. También hay un fuerte llamado a que la implementación sea directamente con los actores y en ese proceso el programa Visión Amazonía ha firmado sus primeros contratos con las juntas de acción comunal de varias de las veredas en donde estamos trabajando los núcleos de desarrollo forestal. Entonces, aumentar la capacidad de implementación directa con los actores que están transformando el territorio es otro de los compromisos. Si podemos dejar ahí, por favor, la diapositiva. Lo segundo tiene que ver con planeación territorial, ordenamiento territorial, porque para poder garantizar bajo varias figuras que se frene la expansión de la frontera agrícola necesitamos consolidar derechos territoriales. Creamos en el plan de desarrollo las concesiones forestales campesinas para poder generar derechos territoriales sobre el bosque en un acuerdo entre el gobierno colombiano y los campesinos que les permita estar en reservas de ley segunda sin sustracción, pero que les permita además generar una economía del bosque que cuiden esas reservas ambientales. Creemos que los pueblos indígenas, los pueblos negros, los campesinos pueden ser los principales cuidadores del bosque si se vuelve su forma de economía y no al contrario. Y la lucha por la tierra ha sido parte de la lucha del proceso de paz en Colombia, pero esa lucha por la tierra no puede ser la lógica colonizadora de deforestar para generar ganadería o agricultura, que fue la política del gobierno nacional durante 40 años, sino la lógica de una economía compatible con el uso del suelo, que es forestal. También tenemos el trabajo de la paz total, esto a través del Alto Comisionado de Paz, es un diálogo permanente con los actores en territorio. Allí está en un proceso de una mesa que ha sido muy compleja para aterrizar la paz total con las últimas disidencias de FARC, pero que están metidas de fondo en economías ilícitas de narcotráfico, y entonces buscamos también que ese sea un mecanismo, ojalá inspirar que se integre en una economía legal esas últimas disidencias, pero es un pulso geopolítico, territorial, permanente. Y el trabajo de fortalecer instituciones territoriales, entonces, y la institucionalidad pública. Esto ha sido un trabajo en donde hemos puesto a todo el Sistema Nacional Ambiental y en donde estamos trabajando con los actores institucionales. Se trata de construir Estado y ese Estado se construye desde ese acuerdo social, cuáles son las reglas y las instituciones que deben emerger en acuerdo con las comunidades. Por eso el programa cambia de un énfasis de operadores, de ONGs, que no quiere decir que no trabajemos con ellos, sino que hay un responsable político institucional del programa en diferentes núcleos de desarrollo forestal y hemos trabajado con el Sistema Nacional Ambiental, los institutos de investigación, las corporaciones autónomas, Visión Amazonía, que hace parte hoy del Ministerio de Ambiente y que está localizado hoy físicamente, no es un programa aparte del ministerio, es un programa del Ministerio de Ambiente que está hoy en el Ministerio de Ambiente y por lo tanto Parques Nacionales es el otro actor territorial clave que también está en este trabajo y ellos son los responsables políticos institucionales frente a la comunidad. Podemos luego tener ayudas de ONGs, podemos tener ayudas de agencias de la cooperación, pero digamos entre comillas se subordinan al acuerdo social y político que hace el Estado colombiano con las comunidades, porque de esto se trata este programa. Y por último, el fortalecimiento de la investigación criminal. Si bien no vamos a judicializar campesinos, si hay unas mafias detrás de la deforestación, del acaparamiento de tierra, hemos en el Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales fortalecido la alianza con la Unidad de Investigación financieras del Ministerio de Hacienda para hacer trazabilidad de los capitales ilícitos y también estamos haciendo un trabajo con la Fiscalía General de la Nación porque no nos interesa capturar al campesino que está en la operación de deforestación, sino al dueño del capital, al gran ganadero que se apropió de la tierra, al que está lavando activos con el lavado de dinero del narcotráfico en la tierra, en la Amazonía. Hemos realizado nuestras primeras 2 operaciones binacionales después de la cumbre de Belén de Pará, una con Brasil de minería ilegal de oro en la frontera Colombia-Brasil, donde destruimos 19 grandes dragones que estaban vertiendo mercurio y explotando oro ilegal, y otra con Ecuador frente a la estructura de tráfico de especies
y tráfico de madera ilegal, que también tendrá resultados de judicialización muy pronto a esa estructura criminal. Con Brasil y con los países amazónicos, fortaleciendo esta red de cooperación de las fuerzas de policía y de la investigación criminal para llegar precisamente a la desestructuración de los capitales y las organizaciones criminales que están detrás de los procesos de deforestación. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de los resultados que ha generado esta estrategia. Como les decía, nosotros recibimos el gobierno en agosto del año 2022 con una tendencia de aumento de la deforestación comparado con el 2021 de un 11%. Y en el último trimestre logramos revertir, con base en estos acuerdos sociales con las comunidades, a un menos 36%. Entonces, en la Amazonía colombiana hay dos periodos claves: primer trimestre del año, último trimestre del año. Ahí se definen las cifras de deforestación. Y por lo tanto es la reducción más importante de deforestación desde el año 2013 y regresamos a una tendencia. Pero la pregunta es si esto es sostenible, si vamos a poder también en el año 2023, comparado con esa reducción del 22, volver a reducir. Tenemos una buena señal, pero es una señal que estamos todavía a la espera de la cifra final, porque recuerden que el último trimestre del año es clave. El primer trimestre del año 2023 fue muy exitoso, fue una reducción importante, pero acá en términos de alertas tempranas todavía no son cifras finales, sino del monitoreo de bosques y carbono. La cifra final solo la tendremos hasta marzo del año entrante, pero podemos ver una tendencia de disminución entre enero y septiembre del año 2022 y enero y septiembre del año 2023 frente a alertas de deforestación de un 70% en la Amazonía colombiana. Y estamos ahora en unas condiciones complejas. Uno, proceso de paz que está ahí en una dinámica permanente, y dos, fenómeno del Niño que ha traído el verano más temprano. Entonces vamos a ver si logramos mantener. Hemos lanzado la campaña Conservar Paga, que es la campaña de incentivos, hemos creado el Fondo para la Vida y precisamente esta semana hicimos nuestro primer comité directivo del fondo y ya aprobamos 120 millones de dólares para el año 2024 para inversión en los 22 núcleos de desarrollo forestal del presupuesto general de la Nación del gobierno colombiano, y en enero llegan otros 150 millones de dólares del presupuesto general del gobierno colombiano para seguir invirtiendo en este programa. El compromiso del presidente Petro es sostener esta inversión por 20 años para que tengamos un pacto serio de largo plazo con las comunidades y podamos decir que sí vamos a generar esta economía. Una economía no es un proyecto, una economía es un proceso que se desarrolla en el largo plazo, que necesita instituciones, que necesita capacidad, que necesita infraestructura, y eso es lo que vamos a ir construyendo. Hemos hecho también un acuerdo con el sector agricultura y hemos hecho también un acuerdo con el sector transporte para empezar a buscar la financiación de los programas de transporte de la Amazonía, que ya está en un plan gracias también al desarrollo de Visión Amazonía, al acompañamiento de nuestros cooperantes. Se logró establecer el plan intermodal de movilidad sostenible de la Amazonía colombiana para poder generar una economía sin generar deforestación. Con esto les damos la actualización. Es un trabajo permanente, no se puede cantar victoria, cada mes, cada año hay que seguir constantemente para lograr sostener resultados y ojalá llegar y demostrar que la Amazonía colombiana va a ser la primera región de forestación cero del país al año 2030. Muchas gracias.